El inicio del siglo XX marcó el auge del capitalismo industrial en Alemania, consolidando al país como una de las principales potencias económicas del mundo. Sin embargo, este crecimiento estaba plagado de contradicciones. El desarrollo industrial exacerbó la lucha de clases, la concentración del capital fortaleció a la burguesía mientras precarizaba al proletariado, y la competencia imperialista empujó a Alemania a un callejón sin salida que desembocaría en la Primera Guerra Mundial. El capitalismo alemán de esta época no representaba un modelo de progreso sino un sistema en crisis, sostenido por la explotación de la clase trabajadora y la expansión militarista. Expansión industrial y concentración del capital. Entre 1900 y 1914 Alemania experimentó un impresionante desarrollo industrial, convirtiéndose en la segunda economía mundial después de Estados Unidos. La economía alemana creció a un ritmo promedio del 3.5% anual en términos de producción industrial. Alemania pasó de producir 8 millones de toneladas de acero en 1900 a más de 17 millones en 1913, superando a Gran Bretaña. Empresas como Siemens, AEG y BASF se consolidaron como gigantes industriales, liderando el desarrollo de nuevas tecnologías. Este crecimiento se dio en un contexto de concentración capitalista. Las grandes empresas absorbieron o aplastaron a la competencia, formando monopolios y carteles que dominaron sectores estratégicos. Carlos Marx ya había señalado en El Capital que el desarrollo del capitalismo lleva inevitablemente a la concentración del capital y la centralización del poder económico en pocas manos. En Alemania, este proceso se manifestó en la fusión entre el capital industrial y el financiero, dando lugar a lo que Lenin llamaría más tarde capitalismo monopolista de Estado. Bancos como el Deutsche Bank y el Dresdner Bank desempeñaron un papel clave en la financiación de la industria pesada y la expansión imperialista. El crecimiento del proletariado y el empeoramiento de sus condiciones de vida. El desarrollo industrial significó un crecimiento explosivo de la clase trabajadora. En 1907, Alemania tenía 11.5 millones de obreros industriales, casi el doble que en 1871. Sin embargo, las condiciones de vida de estos trabajadores distaban mucho de la prosperidad que la burguesía proclamaba. La jornada laboral promedio era de 10 a 12 horas diarias, con una fuerte resistencia patronal a reducirla. Aunque los salarios nominales aumentaron un 30% entre 1895 y 1913, la inflación y el costo de vida crecieron aún más, reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. En ciudades como Berlín y Hamburgo, la mayoría de los obreros vivían en condiciones de hacinamiento, en departamentos con familias numerosas y sin acceso a saneamiento adecuado. En Alemania, a pesar de la retórica reformista del Estado, las condiciones de los trabajadores reflejaban la brutalidad del capitalismo industrial. Ante la explotación creciente, la clase obrera alemana desarrolló una de las organizaciones proletarias más poderosas del mundo. En 1900, los sindicatos alemanes tenían 1 millón de afiliados. Para 1913, esa cifra ascendía a 2.5 millones. Entre 1900 y 1914, hubo más de 10.000 huelgas en Alemania, con una participación de cientos de miles de trabajadores. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, se convirtió en la principal fuerza política de la clase obrera. En 1912, el SPD obtuvo 4.2 millones de votos y 110 escaños en el Reichstag, convirtiéndose en el partido más grande de Alemania. Aunque el SPD tenía en su programa la lucha por el socialismo, en la práctica su dirección adoptó una línea cada vez más reformista y parlamentaria, dejando de lado la estrategia revolucionaria. Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, desde el ala izquierda del SPD, criticaron esta deriva reformista y advirtieron que la burguesía jamás permitiría una transición pacífica al socialismo. Sin embargo, la burocracia sindical y la dirección del partido insistían en la vía parlamentaria, desarmando políticamente a la clase obrera ante la crisis que se avecinaba. El militarismo y la expansión imperialista. El capitalismo alemán no solo enfrentaba crisis internas, sino también contradicciones en el plano internacional. La expansión económica exigía nuevos mercados y materias primas, lo que llevó a Alemania a una agresiva política imperialista. El presupuesto militar alemán creció un 136% entre 1900 y 1914, con una expansión masiva del ejército y la marina. Alemania ocupó territorios en Namibia, Camerún y Tanganica, donde impuso un brutal régimen de explotación. La competencia con Gran Bretaña y Francia por el control de mercados llevó a crecientes tensiones en Europa. Lenin en el imperialismo fase superior del capitalismo, explicó que la expansión militar y colonial no era una política opcional para los estados capitalistas avanzados, sino una necesidad inherente al sistema.
Alemania, al igual que otras potencias, se encontraba en un callejón sin salida. Su desarrollo económico exigía una expansión que solo podía lograrse mediante la guerra. La crisis política y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para 1914, Alemania se encontraba en una crisis estructural. Aunque la industria seguía creciendo, las tasas de ganancia comenzaron a caer, lo que llevó a la burguesía a buscar una salida en la guerra. A pesar de la hegemonía del SPD, una parte de la clase obrera comenzaba a cuestionar el reformismo y a exigir una estrategia revolucionaria. La burguesía alemana, incapaz de expandirse pacíficamente, apostó por la guerra como solución a sus problemas económicos. En julio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue el pretexto para que el imperialismo alemán se lanzara a la guerra. La dirección del SPD traicionó a la clase obrera apoyando los créditos de guerra en el Reichstag, un acto que marcaría el inicio de la crisis definitiva de la socialdemocracia alemana y abriría el camino para la revolución. La burguesía alemana había llevado al país al borde del abismo. Pero en las fábricas, en las trincheras y en las calles, el proletariado comenzaba a despertar. El capitalismo en crisis ya no podía ofrecer más que guerra, hambre y miseria. La revolución estaba en el horizonte. El rápido crecimiento del proletariado industrial y su creciente organización representaban una amenaza para la burguesía alemana y su Estado. La reacción de la clase dominante fue una combinación de represión y concesiones limitadas, con el objetivo de frenar el ascenso del movimiento obrero sin alterar las bases del orden capitalista. La represión estatal. El Estado alemán, bajo el mando del Kaiser Guillermo II, adoptó medidas represivas para contener la lucha obrera. Aunque la ley antisocialista de Bismarck había sido derogada, la policía continuó persiguiendo activistas obreros y clausurando periódicos socialistas. A pesar de la legalidad formal del SPD, muchas de sus publicaciones eran objeto de censura. Los periódicos obreros sufrían constantes restricciones, y los artículos más radicales eran prohibidos. En numerosas huelgas, el gobierno desplegó la policía y el ejército para reprimir a los trabajadores. En 1910, durante una huelga en la región del Ruhr, las tropas dispararon contra los manifestantes, dejando un saldo de varios muertos. Ante la creciente presión obrera, el gobierno alemán implementó algunas reformas sociales para intentar contener la radicalización del proletariado. Alemania había sido pionera en la introducción de seguros sociales bajo Bismarck, y en este periodo se ampliaron algunos beneficios, aunque seguían siendo insuficientes. En la industria textil y otras áreas con alta presencia sindical, se logró reducir la jornada a 9 o 10 horas en ciertos casos, pero la mayoría de los trabajadores seguían expuestos a largas jornadas extenuantes. Aunque el Reichstag tenía representación socialdemócrata, el sistema seguía dominado por la aristocracia y la burguesía, con un poder efectivo concentrado en el Kaiser y su gobierno. Estas medidas buscaban dividir a la clase obrera, fortaleciendo a los sectores reformistas del SPD y a la burocracia sindical, mientras mantenían intacto el dominio de la burguesía. Sin embargo, lejos de pacificar el conflicto de clases, la combinación de represión y reformas parciales alimentó la frustración de amplios sectores del proletariado. Crisis en el seno del movimiento obrero. Reformismo versus revolución. El crecimiento del SPD y de los sindicatos planteó un dilema estratégico dentro del movimiento obrero alemán. Mientras la dirección del partido y la mayoría de los dirigentes sindicales apostaban por una estrategia reformista, una ala izquierda cada vez más consciente advertía sobre la necesidad de una ruptura revolucionaria. A pesar de que el SPD mantenía en su programa la lucha por el socialismo, en la práctica su dirección priorizaba la participación parlamentaria y la negociación en el parlamentarismo. La mayoría de sus líderes creían que el socialismo podía lograrse gradualmente a través de reformas dentro del marco capitalista. Con cada victoria electoral, la dirección del SPD se alejaba más de la lucha revolucionaria y se integraba al sistema político burgués. En varias ocasiones, el SPD evitó convocar huelgas generales para no desestabilizar la economía alemana. Aunque se oponían a la represión abierta, muchos dirigentes socialdemócratas respaldaron las reformas del gobierno como un paso hacia el socialismo. Esta posición fue duramente criticada por sectores revolucionarios del partido, quienes denunciaban que el SPD estaba abandonando la lucha de clases en favor de una integración dentro del sistema capitalista. La crítica revolucionaria. Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht. Desde el ala izquierda del SPD, Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht denunciaron la adaptación reformista del partido y la burocratización de los sindicatos. Rosa Luxemburgo en su obra Reforma o Revolución, explicó que el capitalismo no podía ser transformado progresivamente, ya que sus crisis cíclicas y su naturaleza explotadora requerían una ruptura revolucionaria.
Liebknecht, desde el Parlamento y las calles, denunció el militarismo alemán y llamó a los trabajadores a no confiar en las promesas de la burguesía. Estas posturas revolucionarias, aunque minoritarias en la dirección del SPD, tenían un eco creciente entre los trabajadores más combativos. Sin embargo, la burocracia del partido y de los sindicatos controlaba la estructura organizativa, limitando la capacidad de acción de los sectores revolucionarios. El callejón sin salida del capitalismo alemán. Para 1914 Alemania se encontraba en un punto de máxima tensión. Económicamente, el país estaba atrapado en un modelo capitalista que exigía expansión constante, chocando con las demás potencias imperialistas. Socialmente, la clase obrera estaba mejor organizada que nunca, pero su dirección política oscilaba entre el reformismo y el revolución. Políticamente, el régimen del Kaiser se sostenía en un precario equilibrio entre concesiones y represión, mientras crecía el descontento popular. En este contexto, la guerra no fue un accidente, sino una salida desesperada para la burguesía alemana. Al lanzarse al conflicto, la clase dominante esperaba resolver sus contradicciones internas y externas mediante la expansión militar. Sin embargo, la guerra solo aceleraría las contradicciones del sistema y crearía las condiciones para la revolución. El proletariado alemán, a pesar de su fuerza numérica y organizativa, aún no había logrado romper con el dominio de la burguesía. Pero la crisis capitalista, la traición del reformismo y la brutalidad de la guerra empujarían a la clase obrera a una lucha más decisiva. El imperialismo alemán y la lucha por los mercados. La crisis capitalista de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial no se puede entender sin examinar su desarrollo imperialista. Como señaló Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, la competencia entre potencias capitalistas por mercados, materias primas y zonas de influencia llevó al mundo a una fase de militarización y agresión imperialista. Durante las primeras décadas del siglo XX, Alemania experimentó una fuerte concentración del capital. Los pequeños y medianos capitalistas fueron absorbidos por gigantes monopolistas, lo que llevó a una mayor fusión entre el capital industrial y el financiero. Este proceso se reflejó en varias áreas clave como la banca dominando la industria. Bancos como el Deutsche Bank, el Dresdner Bank y el Commerzbank establecieron un control creciente sobre los principales sectores productivos, financiando la expansión de monopolios industriales. Los cárteles y trusts controlaban sectores enteros. En la industria siderúrgica y química, conglomerados como Krupp, Thyssen y BASF establecieron acuerdos para eliminar la competencia y garantizar precios elevados. Los monopolios industriales y bancarios presionaban al gobierno para obtener contratos estatales y subsidios, convirtiendo al Estado en un instrumento directo del gran capital. La concentración del capital reforzó la necesidad de expansión exterior, pues los monopolios alemanes requerían acceso a nuevos mercados para colocar sus productos y obtener materias primas baratas. La disputa imperialista con Gran Bretaña y Francia. Alemania, al incorporarse tarde al reparto colonial, encontró un mundo ya dividido entre las viejas potencias imperialistas. Esto generó tensiones crecientes con Gran Bretaña y Francia. Alemania poseía colonias en Togo, Camerún, África del Sudoeste, es decir la actual Namibia, así como África Oriental, es decir la actual Tanzania, Ruanda y Burundi, pero estas eran menos rentables que las vastas posesiones británicas y francesas. Alemania intentó desafiar la hegemonía francesa en el norte de África en la crisis de Tánger en 1905 y la crisis de Agadir en 1911, pero en ambos casos se vio obligada a retroceder frente a la alianza franco-británica. La burguesía alemana, viendo a Gran Bretaña como su principal rival, impulsó un gigantesco programa de construcción naval. Entre 1900 y 1914, el gasto militar alemán creció un 173%, con la Armada como su principal beneficiaria. La creciente agresividad imperialista de Alemania no solo aumentó las tensiones con otras potencias, sino que también desvió enormes recursos de la economía nacional hacia la industria militar. Esto tuvo un impacto directo en la clase trabajadora, que soportaba impuestos crecientes y reducciones salariales para financiar la expansión bélica. Militarización y presión sobre la clase obrera. La expansión imperialista y la preparación para la guerra trajeron consigo una creciente militarización de la sociedad alemana. Este proceso afectó tanto la política como la economía, generando nuevas contradicciones dentro del sistema. El régimen del Kaiser Guillermo II promovió una cultura militarista basada en la obediencia y la disciplina. Los militares tenían gran influencia en el gobierno. La política exterior alemana estaba dominada por el Estado Mayor y el alto mando del ejército, que impulsaban una postura agresiva hacia otras potencias. El control sobre la clase obrera se intensificó. La policía y el ejército vigilaban de cerca las actividades sindicales y socialistas.
En las grandes ciudades, los trabajadores eran objeto de constantes redadas y detenciones arbitrarias. Se promovía la idea de la superioridad alemana y la necesidad de prepararse para la lucha, justificando la expansión imperialista. Este clima de represión y control buscaba impedir que el proletariado desarrollara una conciencia revolucionaria, pero al mismo tiempo alimentaba el odio de los trabajadores contra el régimen. El crecimiento del aparato militar tuvo consecuencias económicas directas. El gasto en armamento se disparó, al representar el 2.8% del PIB en 1900 a más del 5% en 1913, desviando enormes recursos de la producción civil. Para financiar el rearme, el gobierno impuso impuestos indirectos sobre bienes de consumo, afectando principalmente a la clase obrera y los sectores populares. Muchos sectores industriales fueron reorientados hacia la producción militar, limitando el acceso a bienes básicos y encareciendo el costo de vida. La crisis del parlamentarismo y la impotencia del SPD. El creciente autoritarismo del régimen del Kaiser reflejaba el callejón sin salida del parlamentarismo alemán. Aunque formalmente existía un sistema representativo, en la práctica el poder real estaba en manos de la monarquía y el ejército. El Reichstag, el parlamento alemán, tenía representación socialista pero su capacidad de acción era limitada. El gobierno no respondía ante el parlamento, sino solo ante el emperador. Aunque el SPD obtenía la mayoría de los votos en muchas regiones, el sistema de circunscripciones sobrerepresentaba a los terratenientes y a la burguesía. Las decisiones clave eran tomadas por el ejército y los monopolios. Las políticas económicas y exteriores respondían a los intereses de la gran burguesía, sin importar la voluntad del parlamento. La parálisis del SPD ante la crisis del régimen. El SPD, aunque era el partido más votado de Alemania, no pudo transformar su influencia en una estrategia efectiva para la clase obrera. Su dirección reformista seguía apostando por la vía parlamentaria, incluso cuando el régimen demostraba su carácter abiertamente autoritario. En lugar de movilizar a los trabajadores, el SPD confiaba en negociaciones con la burguesía. Rechazaba convocar huelgas políticas, temiendo ser ilegalizado. Se oponía a la lucha revolucionaria, creyendo que el parlamentarismo seguiría evolucionando hacia el socialismo. Esta postura debilitó la confianza de amplios sectores del proletariado en la dirección del SPD y fortaleció las corrientes revolucionarias que denunciaban la inacción del partido. En 1914, Alemania se encontraba al borde del colapso. La crisis económica demostraba los límites del capitalismo alemán, atrapado entre la competencia imperialista y la sobreproducción. La clase obrera era más numerosa y combativa que nunca, pero su dirección política estaba paralizada por el reformismo. El régimen burgués se sostenía con represión y militarización, sin capacidad de ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales del país. La guerra, lejos de ser una salida estable, intensificaría todas estas contradicciones. La brutalidad del conflicto, la miseria creciente y la traición de la dirección socialdemócrata generarían las condiciones para una explosión revolucionaria. La clase obrera alemana, aunque en 1914 aún no había tomado el camino de la insurrección, estaba acumulando la experiencia que la llevaría a desafiar el dominio de la burguesía en los años siguientes. El auge del proletariado industrial. La Alemania imperial de comienzos del siglo XX albergaba una de las clases obreras más desarrolladas del mundo. Entre 1900 y 1914, la proletarización de la población se intensificó debido a la concentración de capital en grandes industrias y la acelerada urbanización. En 1907, el 40% de la población activa trabajaba en la industria, una de las tasas más altas de Europa. El número de obreros en fábricas pasó de 8.6 millones en 1895 a 11.6 millones en 1907. Los trabajadores industriales se concentraban en Berlín, Hamburgo, el Ruhr, Sajonia y Renania. El sector metalúrgico y químico experimentó un crecimiento espectacular, con grandes fábricas como las de Krupp y BASF empleando decenas de miles de trabajadores. Este crecimiento transformó a Alemania en una potencia industrial, pero también creó un proletariado cada vez más organizado y consciente de su fuerza. A pesar del auge industrial, las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera eran extremadamente duras. Las jornadas laborales eran extenuantes, con un promedio de 10 a 12 horas diarias en 1900, reduciéndose levemente a 9 a 10 horas en 1914. Los salarios eran insuficientes para enfrentar el costo de vida. Entre 1900 y 1914, los precios de los alimentos básicos aumentaron un 30%, mientras que los salarios solo crecieron un 17%. Las condiciones de trabajo eran insalubres, con alta accidentalidad en sectores como la minería y la metalurgia. En 1913, hubo 1.210 accidentes mortales en la minería alemana.
Estas condiciones impulsaron a los trabajadores a organizarse, con un crecimiento notable de los sindicatos y los movimientos huelguísticos. La organización de la clase obrera. Sindicatos y partidos socialistas. La clase obrera alemana no solo crecía numéricamente, sino que desarrollaba poderosas organizaciones para enfrentar la explotación capitalista. Los sindicatos se convirtieron en un instrumento fundamental para la resistencia obrera. En 1900, los sindicatos afiliados al SPD tenían 680.000 miembros, en 1913, ya eran 2.5 millones. Los sindicatos más poderosos eran los de la industria metalúrgica, textil y minera. Las huelgas crecieron. En 1913 hubo más de 2.000 huelgas, involucrando a 500.000 trabajadores. A pesar de su crecimiento, la mayoría de los sindicatos estaban dirigidos por una burocracia reformista, que buscaba negociar con la burguesía en lugar de confrontarla. La fortaleza del SPD y su política reformista. El Partido Socialdemócrata Alemán era el partido obrero más grande del mundo. En 1912, obtuvo 4.2 millones de votos, 34.8% y 110 escaños en el Reichstag, convirtiéndose en el partido más votado. Contaba con una prensa obrera masiva, con periódicos como Vorwärts y más de 90 publicaciones regionales. Su estructura incluía miles de agrupaciones de base, clubes de trabajadores y organizaciones de mujeres y jóvenes. Sin embargo, la dirección del SPD estaba dominada por una línea reformista, que confiaba en la vía parlamentaria y rechazaba la lucha revolucionaria. Esto generaba crecientes tensiones con sectores del proletariado que exigían una política más combativa. Las huelgas políticas y el crecimiento del ala revolucionaria. A medida que avanzaba la década de 1910, el descontento con la dirección reformista del SPD llevó al auge de tendencias más clasistas dentro del movimiento obrero. El periodo previo a la guerra estuvo marcado por un aumento en las huelgas políticas. En 1910 una ola de huelgas masivas sacudió Prusia, con 250.000 trabajadores exigiendo el sufragio universal. En 1913, los mineros del Ruhr protagonizaron una huelga de 150.000 trabajadores contra la represión patronal y por mejores condiciones laborales. El Estado respondió con represión. En 1913 hubo más de 50 muertos en enfrentamientos con la policía y el ejército. Estas luchas mostraban que la clase obrera alemana estaba cada vez más dispuesta a desafiar al Estado burgués. La crisis del capitalismo alemán en vísperas de la guerra. En 1914 Alemania se encontraba en una crisis profunda, resultado de las contradicciones económicas, sociales y políticas acumuladas en años anteriores. La producción industrial cayó un 4% entre 1913 y 1914. El desempleo aumentó, afectando a más de 700.000 trabajadores en 1914. Las exportaciones alemanas se redujeron, golpeadas por la competencia con Gran Bretaña y Estados Unidos. La crisis económica agudizó el descontento social y generó un clima de inestabilidad. El desprestigio del Kaiser y la burguesía aumentaba, mientras crecía el apoyo a los movimientos obreros y socialistas. El Reichstag era un parlamento sin poder real, incapaz de resolver los problemas de la sociedad alemana. El Estado dependía cada vez más de la represión y la militarización para contener las luchas sociales. Estas tensiones hacían inevitable una confrontación entre la clase obrera y la burguesía, aunque la guerra desviaría temporalmente ese conflicto. Aunque la guerra interrumpió momentáneamente esta dinámica, las contradicciones del capitalismo alemán no desaparecieron. Por el contrario, la brutalidad del conflicto y la crisis social que generó prepararon el terreno para la mayor insurrección obrera de la historia alemana. La crisis de la clase política alemana y la polarización social. En los últimos años antes de la guerra, la burguesía alemana se enfrentó a una creciente polarización política y social. El sistema político imperial, con el Kaiser Guillermo II al mando, comenzó a mostrar fisuras que se profundizarían con la guerra. El sistema político del imperio alemán estaba basado en una monarquía autoritaria, con el Kaiser en la cima, pero sin un sistema democrático que pudiera dar cuenta de las demandas crecientes de la clase obrera. En este contexto, los partidos tradicionales, incluidos los liberales y conservadores, intentaban mantener un equilibrio, mientras que la creciente radicalización de las masas obreras exigía una política revolucionaria. El Kaiser Guillermo II utilizaba el aparato militar y represivo para mantener el orden, especialmente durante las huelgas de 1913, que implicaron enfrentamientos directos con la policía y el ejército. La burocracia estatal reaccionaba de forma represiva ante las movilizaciones de obreros, lo que solo aumentaba la frustración de los trabajadores y extendía el descontento hacia el sistema imperial. Mientras la burguesía y los grandes terratenientes mantenían su poder, la clase trabajadora se polarizaba cada vez más.
La lucha de clases se intensificaba con las tensiones sociales acumuladas. El crecimiento de los partidos socialistas y la formación de organizaciones revolucionarias se vio contrarrestado por una creciente reacción de la oligarquía y el Estado. El SPD, a pesar de su éxito en las urnas, no había logrado desbordar las limitaciones de su estrategia reformista, mientras que una parte importante de la clase obrera se sentía cada vez más atraída por las ideas revolucionarias, que demandaban una ruptura definitiva con el sistema y una transformación social radical. El impacto de la Primera Guerra Mundial en el movimiento obrero alemán. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, las tensiones acumuladas en la sociedad alemana alcanzaron un punto crítico. La guerra, lejos de ser una solución, profundizó las crisis económicas y sociales en el país, así como la radicalización del proletariado. El conflicto trajo consigo una mayor carga sobre los trabajadores, que fueron enviados al frente y movilizados en la industria de guerra. Las condiciones de vida en las trincheras fueron devastadoras para los soldados alemanes, que se enfrentaron a la muerte, las heridas y las enfermedades. En la retaguardia, la clase obrera se encontraba sometida a condiciones de trabajo extremadamente duras en la industria armamentística, con largas jornadas laborales y bajos salarios. Las tensiones en las fábricas, los barrios obreros y los campos de batalla alimentaban la lucha de clases. A medida que la guerra se alargaba, los soldados, los obreros y las masas populares se dieron cuenta de que la guerra no tenía ningún beneficio para ellos. El estallido de la guerra también reveló las profundas divisiones dentro del SPD. Mientras que la dirección reformista del partido apoyaba al gobierno en su esfuerzo bélico, una parte significativa de la base obrera y de los intelectuales socialistas se oponía a la guerra. La mayoría del SPD votó en favor del crédito de guerra en 1914, un acto de traición que comprometió aún más al partido con el sistema capitalista y el régimen imperial. Este apoyo a la guerra marcó una ruptura con las bases de los trabajadores. Rosa Luxemburgo, Carlos Liebknecht y otros militantes revolucionarios se opusieron firmemente a la guerra, abogando por la huelga general contra el conflicto y llamando a la clase trabajadora a unirse en la lucha contra la guerra imperialista. Liebknecht lanzó aquella frase: "El enemigo está en casa". Con la guerra en marcha y la brutalidad de sus efectos en la vida de los trabajadores, las huelgas aumentaron en número e intensidad. La primera ola de huelgas de 1915 a 1916 en las fábricas de municiones y en las minas alemanas reflejaba la creciente resistencia obrera. En 1915, las huelgas alcanzaron niveles de masividad sin precedentes, especialmente en sectores de producción de armas y en las regiones del Ruhr. En algunas zonas, se registraron más de 50 huelgas en un solo mes, a pesar de la represión brutal por parte del gobierno y el ejército. Esta creciente resistencia en el seno de la clase obrera, combinada con las divisiones internas del SPD, auguraba el resquebrajamiento de la alianza entre la socialdemocracia y la burguesía. En el corazón de estas tensiones estaba la lucha por una salida revolucionaria frente a la catástrofe de la guerra. La guerra como catalizador de la Revolución Alemana. El periodo entre 1900 y 1914 mostró de manera elocuente la tensión interna del capitalismo alemán y la preparación del terreno para la Revolución de Noviembre. La guerra fue el factor determinante que aceleró la crisis interna del sistema, pero la lucha de clases que se había venido desarrollando desde principios del siglo XX no desapareció con la derrota del Imperio alemán. Por el contrario, se intensificó con la Revolución de Noviembre de 1918, que fue el producto directo de esas contradicciones. La clase obrera, organizada y cada vez más radicalizada, fue la que finalmente puso en jaque al Estado burgués. La crisis del capitalismo alemán, su incapacidad para resolver los problemas de la clase trabajadora y el crecimiento de las fuerzas revolucionarias sentaron las bases para los eventos que seguirían.